amplio de variables y pide varias cosas. Empezamos por realizar lo que dice en el apartado A, que es interpretar los coeficientes de las variables ficticias. Bien, vamos a hacerlo por grupos. Vamos a fijarnos cuáles son variables ficticias y vamos a hacerlo la interpretación por grupo, porque va a ser más sencilla, más ordenada. Variables ficticias son varón, educmadre y educpadre, ficticias aditivas, y las ficticias multiplicativas, educmadre por estatus y educpadre por estatus. Bien, interpretaremos primero las que hemos dicho que son ficticias aditivas, para ello contaremos también con beta sub 0, y después interpretaremos la de educmadre por estatus contando con la de estatus, y la de educpadre por estatus después contando también con la de estatus. Bien, comenzamos con las primeras. Vamos a interpretar de manera conjunta o combinada beta 0, beta 1, beta 4 y beta 5. Tienen que ver con el término constante del modelo, es decir, tienen que ver con la nota 100 en ciencias de un individuo hipotético, poco realista, cierto es, cuyo nivel de convivienda, es decir, que el entorno de vivienda en el que él vive tuviera un nivel 0 en cuanto a facilidades de su estudio, facilitarle su estudio. Y lo mismo para estatus. Sería un individuo que tuviera un nivel 0, el estatus, más bien el estatus es el socioeconómico de su familia, bien, pues que el estatus socioeconómico de su familia fuera de nivel 0. ¿Cuál es la nota 100 en ciencias de ese individuo hipotético? Bien, pues depende. Si ese individuo es mujer, su madre no tiene educación superior y su padre tampoco, la nota 100 que vamos a esperar de ese individuo es beta 0. Si ese individuo está en esas mismas condiciones, pero no es mujer, es varón, la nota 100 que podemos esperar, la nota en ciencia que podemos esperar de ese individuo es beta 0 más beta 1. Si ese individuo que hemos dicho sí tiene su madre de educación superior, entonces la nota que podemos esperar es beta 0 más beta 4. Y si ese individuo es todo lo que hemos dicho, pero su padre sí que tiene cierta educación de nivel superior, pues la nota 100 que podemos esperar para él es beta 0 más beta 5. Es decir, estas cantidades, beta 1, beta 4, beta 5, se suman a la interpretación de beta 0 cuando la condición respectiva del individuo en cuanto a su género, la educación de su madre o la educación de su padre, cambia, las demás no. Y si cambian varias, por ejemplo, supongamos un individuo que fuera varón, cuya madre sí tuviera educación de nivel superior, pero su padre no, y recordar, nivel de convivienda y estatus para él, 0. Bien, pues en ese caso, si es varón y su madre tiene estudios superiores, la notación que podemos esperar para él sería beta 0 más beta 1 más beta 4. Y así todas las combinaciones que se os ocurran. Eso en cuanto a la interpretación de los coeficientes que tienen que ver con el término constante, que como veis está alterado, modificado, depende de las tres ficticias. Para interpretar beta 6, que tiene que ver con esta ficticia multiplicativa, beta 7 y beta 3, exactamente, vamos a considerar lo siguiente. Supongamos un individuo, el que sea, con los niveles que sean de cualquier variable excepto estas tres, estatus, educmadre y educpadre. El individuo sea con el nivel que sea. A ese individuo tener un punto más de estatus, es decir, que su familia tuviera un punto más en el índice en el que se mide el estatus socioeconómico de esa familia más, ¿qué nota 100 le repercute? ¿Qué rendimiento en nota 100 adicional le repercutiría? Pues si ese individuo no tiene ni su padre ni su madre educación superior, a ese individuo ese punto más de estatus, sea cual sean los demás niveles de las demás variables, por aumentar un punto más, si su madre, repito, y su padre no tienen nivel de educación, a ese individuo le repercutiría en su nota 100 beta sub 3 unidades. Ese individuo con un punto más de estatus tendría una nota 100 incrementada en beta 3. Pero si ese individuo, su madre sí tiene educación, ese punto adicional le respondería beta 3 más beta 6. Y su padre no. Si ese individuo, su padre sí tuviera educación y su madre no, por ese punto adicional de estatus,
En nota 100 le repercutirían beta sub 3 más beta sub 7 unidades adicionales. Y por último, si ese individuo, su madre y su padre, ambos si tuvieran educación, por un punto más adicional de estatus, le corresponderían beta 3 más beta 6 más beta 7 unidades. Insisto, en las demás variables que aquí no he citado, el nivel que sea, en ese individuo. Esa es la interpretación de los coeficientes referidos a las variables ficticias. Vamos ahora al siguiente apartado. En el siguiente apartado pide estimar el modelo. Bueno, va a ser un poco lioso porque como veis hay muchas variables, pero vamos a intentarlo. Para estimar el modelo, nos vamos a iViews ya abierto con el fichero de datos y empezamos a escoger las variables involucradas. Nota 100 la primera siempre, que es la variable explicada. Después intervienen varón, interviene también convivienda, interviene estatus, educación madre, educación padre. Bien, no es exactamente el modelo este, ahora habrá que abrir el menú y arreglarlo, pero ya tenemos todas las variables que en la ecuación aparecen. Lo abrimos, él nos propone esto y ahora lo arreglamos. Vamos a repasar. Nota 100, ¿de acuerdo? Tiene término constante, varón, convivienda, estatus, educ padre, educ madre, pero faltan todos los elementos de las variables multiplicativas adictivas. Lo hay que añadirlos. Sería educ madre por estatus y educ padre por estatus. No está de mal un último repaso para ver si está bien, para ver que coincida con la ecuación. Aquí tenemos la ecuación, ahí está el S, sería nota 100, varón, convivienda, estatus, educ madre, educ padre, la multiplicativa de educ madre con estatus y la multiplicativa de educ padre con estatus. Y parece que está bien. Le damos a aceptar y ahí tenemos los coeficientes estimados. Estos son las estimaciones de los coeficientes que antes hemos interpretado. ¿Qué pide de ese modelo? Empecemos, apartado beta 1. Contrasta relevancia del género sobre la variable explicada. Conclusiones, interpretaciones, modifica el modelo de acuerdo a esas conclusiones. Bien, el género interviene en el modelo a través de varón y solamente de varón. ¿De acuerdo? Bien, pues la relevancia de varón en el modelo, o del género en general, vendrá dada por la relevancia de este coeficiente. Es un test de significatividad individual. Y ese lo hace iViews automáticamente. Este es el estadístico y este es el p-valor. Un p-valor del 72 y pico %. ¿Qué quiere decir eso? Que no se debe rechazar la nula. La nula en un test de significatividad individual es variable no relevante. Es decir, varón tiene toda la pinta de ser no relevante. ¿Cómo modificamos el resultado para tener en cuenta esa conclusión? Pues nos vamos a Estimate y borramos varón porque, por lo que vemos, parece que no fuera relevante. A partir de ahora, seguiremos con el modelo resultante. Pasamos a beta 2. Contrasta significatividad del nivel educativo de la madre sobre la nota en ciencias. De nuevo, comenta conclusiones y toma decisiones acerca del modelo. Nivel educativo de la madre, cuidado, aparecen dos términos, aquí y aquí. Luego, si en general dice lo primero, contrasta la significatividad de esa variable sin especificar si es en su aditiva, sumativa o multiplicativa, le dice en general, hay que tener en cuenta la significatividad conjunta de ambos coeficientes. Hay que hacer un test de significatividad conjunta del coeficiente de esta variable y de esta. Antes que nada, como hay que decirle a iViews qué coeficientes son para que haga el contraste, vamos a contar y determinar cómo denomina iViews a esos coeficientes. Este es el primer coeficiente, esto es lo que iViews llama C1, C2. Este que nos interesa C3. Este C4 y este es C5. Bien, tenemos que contrastar si C3 y C5 son conjuntamente significativos. Ese test no lo hace automáticamente iViews, hay que solicitárselo. Nos vamos a View, aquí,
diagnóstico de coeficientes, a word test, y escribimos la restricción. Hemos dicho C3 igual a 0, atentos, son dos restricciones, y C5 igual a 0. Por si queréis saberlo, me parece que en este caso se podría escribir eso así, también lo va a entender Review. Pero para no arriesgarnos, yo lo escribo así. Me aseguro, si acaso de nuevo, que es C3 y C5. Y efectivamente es nivel educativo a la madre, están ahí. Le doy a OK. Y miro este valor del estadístico y sobre todo este p-valor. ¿Qué nos dice ese p-valor? Pues nos dice el máximo valor al que no se rechazaría la nula del tamaño del test. Bueno, pasadlo si queréis a porcentaje, 3,45. Eso nos está diciendo que es uno de los p-valores un poquito ambiguos. Un p-valor del 1, del 2, del 2,5, del 3, del 3,4 llevaría a no rechazar la nula. Del 3,45 en adelante, sí. ¿Qué hacemos en este caso? Pues hemos convenido en hacer caso a lo que pasaría al 5%. Este p-valor nos dice al 5% la hipótesis nula no debe rechazarse. Perdón, al revés. Debe rechazarse. Bien, pues es lo que vamos a hacer. Podemos añadir un comentario de debe rechazarse pero por los pelos, es decir, el estadístico no es demasiado grande. Al 5% se rechaza, pero al 3% no se rechaza. Quizá esta conclusión si pudiera ser investigar con una muestra más grande, pero en principio con lo que tenemos, bien. No vamos a rechazar la nula. Parece ser que educmadre es significativa conjuntamente. Volvamos al modelo. Le damos a estimate y le decimos que vuelva a estimar. Vale, conjuntamente son significativos, pero ¿qué pasa con cada uno individualmente? Este, de nuevo, vuelve a ser ambiguo. Tiene un p-valor que al 5% también llevaría a que debe rechazarse la nula. Bien, rechazaremos la nula. Pero este de aquí, claramente no. Ese p-valor es grandísimo. Luego resulta que entre los dos de educmadre, sí, conjuntamente son significativos y tienen la pinta de que por culpa de este. Pero no por culpa de este. Este parece ser que sobra. ¿Consecuencia final que deberíamos de tomar? Pues eliminar también ese término. Cuidado, que sería educmadre. Separamos. Y ahora, para hacer lo último que pide el enunciado, ¿qué hacemos con educpadre? Dice, haga lo mismo que en el apartado anterior para el nivel educativo del padre. ¿Influye la educación del padre en el efecto que tiene la variable status en la nota en ciencias? Vamos a ver. En principio el padre está representado en el modelo mediante esta variable y esta variable. En este modelo esos coeficientes son C1, C2, C3, C4 y C5. View, diagnóstico de coeficientes, word test. Perdón, he escogido donde no era. Word test. C4 hemos dicho y C5. Vamos a preguntarnos primero si conjuntamente son significativos para ver si educpadre realmente tiene sentido haberlo metido en la ecuación, de alguna manera. Hacemos la hipótesis y de nuevo un p-valor todavía más justo, cercano a 0, bien. Ante la duda, es muy ahí cercano, tal, pero al 5% se rechaza la nula, vamos a rechazar la nula. Es decir, parece ser que significativos son, conjuntamente, ambos términos. Volvemos al modelo. ¿Pero qué pasa con cada uno individualmente? Con educpadre en cada elemento. Pues este parece que no es realmente significativo. El otro tiene pinta de que sí. Mirad los p-valores. El que es muy grande es este. Estimate. Educpadre. Mejor que lo quitemos. Educpadre solo. La multiplicativa la dejamos. Le damos a aceptar y obtenemos este modelo. La última pregunta que nos hace B3 es: ¿influye la educación del padre en el efecto que tiene el efecto ceteris paribus en la nota en ciencias? Pues tiene toda la pinta de que sí, porque este término es el multiplicativo de educpadre con status y nos está diciendo que el coeficiente de status en el modelo, según que el padre sea o no de educación superior, da igual al resto de variables lo que valgan, según que el coeficiente de status en el modelo, perdón, el coeficiente de estatus en el modelo, según el nivel de estudios del padre, que sean o no superior, es diferente. Es decir, sí hay influencia de educpadre en ese coeficiente.